Saludos y qué bueno que estás con nosotros. Escuchas el podcast de Verdad y Fe, donde equipamos embajadores de Cristo. En este podcast recibirás herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en verdadyfe.com. Y hoy quiero compartir con ustedes una palabra que vengo cargando con ella en el corazón por hace algún tiempo, que viene dando vueltas en mi cabeza y que yo pensaba predicarla hoy, pero en un momento usted sabe cómo es, uno titubea. Así que le pedí a Dios que me dijera si realmente esta era. Y mientras yo tenía mi tiempo de lectura en mi casa, mi tiempo privado de leer la palabra, me confirmó, ¿verdad? Según lo que leía, puso en mi corazón que definitivamente esto era. Y según fuimos adorando al Señor en la mañana de hoy y escuchando también lo que Pastor Juanma compartía, definitivamente esto es lo que Dios quiere hablar hoy. Así que yo me regocijo, como decía Rafael, ¿verdad? Todo el tiempo en el Señor. Gloria a Dios. El tema que quiero tocar hoy es un tema que usualmente no se trata tanto, pero que todos lo experimentamos y que quizás deberíamos de detenernos a hablar un poco sobre él. Y así que yo creo que esa es la intención en el corazón de Dios en la mañana de hoy, y es el tema del miedo. Usualmente nosotros vemos en la palabra una y otra vez cuando Jesús o cuando Dios le habla a su pueblo, ya sea a través de él directamente o a través de un ángel o algo así, siempre lo primero que dice, no temas. Pero muchas veces lo dejamos ahí y no consideramos de que si dice no temas es porque ese varón o esa dama tenía mucho temor. ¿Y qué hacemos con el temor? ¿Qué hacemos con el miedo? Si nosotros examinamos las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que es un tema que es constante, sobre todo en nosotros que somos seres humanos falibles, quebrantados, que tenemos nuestras inseguridades. Yo imagino a Judas cuando se acercó a Jesús y le iba a dar el beso a Jesús. Yo me imagino el miedo tremendo que tuvo que haber tenido, pero no actuó de la manera que se suponía con relación a ese miedo, y sabemos la historia. Pero también podemos ver momentos como Pedro cuando vio que Jesús le llamaba en medio de la tempestad, caminando por las aguas, y le dijo, ven. Pedro de seguro tuvo que haber experimentado un miedo tremendo, que al principio, ¿verdad?, obró correctamente, pero de momento falló y el miedo se apoderó de él. Pero también vemos otros ejemplos bíblicos, como por ejemplo José de Arimatea, que de seguro tenía miedo cuando fue donde Pilato a pedirle el cuerpo del Señor, porque sabía lo que conllevaba, pero lo hizo. O Esteban, cuando de seguro tenía miedo cuando se enfrentó a los líderes judíos, porque sabía que le iba a costar la vida lo que él iba a decir, pero aún así lo hizo. Así que nosotros necesitamos saber o cuestionarnos cómo es que yo manejo el miedo cuando sé que tiene la posibilidad de inmovilizarme, de no permitir que yo me mueva a seguir el ejemplo de amor de Jesús. Porque Jesús en Getsemaní experimentó el mayor de los miedos. Ese sí que era el miedo de los miedos. Un miedo que lo tiró al piso, un miedo que le hizo sudar como gotas de sangre. Pero de allí Jesús se levantó a pesar del miedo y enfrentó la cruz. Así que yo quisiera que hoy nosotros meditáramos en una palabra que se encuentra en el libro de Jueces. Voy a estar hablando de Gedeón, que ahorita Rafael habló de él. Voy a estar hablando de Gedeón y no de Nando. Les dije que Nando no está aquí, no voy a hablar de él. Nando es, el segundo nombre es Gedeón, si no lo sabía, hoy lo sabe. Hernando Gedeón, que quede claro y grabado. Y para que él no lo tenga que decir la próxima vez que predique, pues yo digo el mío, ¿verdad? Yo soy Ricardo Rafael. Y queda grabado. Nombre hermoso que me pusieron mis dos seres amados, mis dos viejos que están ahí, mi mamá y mi papá, ¿verdad? Así que, nada, quiero ir al libro de Jueces, específicamente al capítulo 6, versículos 25 al 27. Esos van a ser los versículos claves en la mañana de hoy. Pero realmente, si usted quiere saber más sobre la
historia de Gedeón, pues sería bueno que entonces se lea luego el capítulo 6, 7 y 8 de Jueces, para que tenga la historia completa de Gedeón. Pero voy a estar hablando de esos versículos del capítulo 6. Capítulo 6, versículos 25 al 27, los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y de ese texto quiero tocar 3 puntos. Y les voy a decir los 3 puntos desde ahora para que ya los espere, para que cuando los vea diga, oh, es verdad, y haga la conexión. El primer punto es que la iniciativa de Dios merece respuesta. La iniciativa de Dios merece respuesta. El segundo punto es que cuando falta valentía, nos llenamos de coraje. Cuando falta valentía, nos llenamos de coraje. Y el tercer punto es que el coraje nos sirve para hacer lo correcto. El coraje nos sirve para hacer lo correcto. Esos son los 3 puntos que voy a estar hablando en la mañana de hoy. Así que vamos al texto bíblico y oramos. Jueces capítulo 6, versículos 25 al 27 dice: esa noche el Señor le dijo a Gedeón: toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años. Derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. Entonces Gedeón llevó a 10 de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado, pero lo hizo de noche, porque les tenía miedo a los demás miembros de su casa, de su padre, y a la gente de la ciudad. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque vienes hablándonos, Señor, hace rato. Vienes preparando nuestro corazón, Señor, para hablar a Él. Señor, y te pido, te ruego, que en este momento tú seas quitando del medio cualquier escombro intelectual, cualquier cosa que hayamos levantado en nuestro corazón que impida que atendamos a tu palabra, que seamos movidos a accionarla. Señor, y te pido que cuando al final salgamos de aquí, Señor, consideremos, entendamos, abracemos la verdad de que tú como poderoso gigante estás a nuestro lado. Y si tú como poderoso gigante, Abba, Padre, tú estás a nuestro lado, no tenemos por qué tener miedo. Así que, Padre, paséate aquí en medio nuestro hoy. Habla a nuestros corazones, Señor, susurra a nuestros oídos. Si hay alguien aquí en medio nuestro que aún, Señor, no ha decidido entregarte su vida, sé tú hoy susurrando a sus oídos, Señor, y que su corazón palpite con deseos, con anhelos profundos de lanzarse a tus brazos, Señor, y recibir tu salvación y dejar afuera el miedo. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el primer punto que quiero tocar era la iniciativa de Dios merece respuesta. Dios tomó la iniciativa de acercarse a Gedeón. Los madianitas habían entrado y estaban oprimiendo a Israel en este tiempo porque Israel, dice el texto, Israel había hecho lo malo delante de los ojos de Dios y Dios los había entregado a los madianitas. Dios envió un profeta para que le dijera a su pueblo que esto era exactamente lo que había sucedido, o sea que el pueblo sabía por qué estaban en el lugar donde estaban. Los madianitas, dice la escritura, que eran muy crueles, al punto de que velaban a los israelitas cuando cosechaban y cuando era el momento de recoger, entonces ellos les robaban y entonces ellos destruían. Y el pueblo de Israel se estaba muriendo de hambre, literal, muriendo de hambre, porque no tenía cómo comer. Y en el momento en donde Dios se le revela a Gedeón, él estaba en el fondo de un lagar donde se aplastan las uvas para hacer vino, y él allí
estaba bregando con el trigo para que nadie lo viera, escondido. Porque si lo veían, le iban a robar el fruto y se iba a quedar con hambre. Y es en ese momento entonces donde Dios se le revela. Y cuando se le revela, Gedeón rápido se queja. Porque le dice, te voy a enviar a ti a salvar a mi pueblo. Y él le dice, pero ¿cómo tú me vas a enviar a mí? Primero que yo soy el más débil de mi tribu, de mi clan. No solamente eso, sino que tú mismo nos entregaste a manos de los madianitas. ¿Qué voy a hacer yo? Así que cuando Dios se le revela el corazón de Gedeón, a mí me fascina porque no encontramos un santurrón que está flotando, sino que encontramos un ser humano lleno de dudas, lleno de incertidumbre, lleno de preguntas existenciales, lleno de dudas incluso contra Dios. Y Dios eso no lo vio como un impedimento para acercarse, para tocar el corazón de aquel ser humano y coger ese corazón que se estaba endureciendo y enternecerlo. Dios no ve ningún obstáculo para hacer eso, y eso a mí me fascina, porque que muchas veces yo he endurecido mi corazón, que muchas veces yo he necesitado que Dios venga a mi vida y lo he visto venir. Y yo sé que como Gedeón yo no he sido apto para que el Señor me visite, y aún así lo hace. Y me fascina entonces esto, porque el Dios a quien nosotros venimos a adorar aquí en la mañana de hoy no es un Dios que nos ve en nuestra situación y huye. Y fíjense que por su santidad Él debería de darnos la patada y excluirnos para siempre. Pero gracias a Dios por Jesús, porque satisfizo la santidad suya en el madero cuando su Hijo colgó allí. Y gracias a eso Él puede entonces acercarse a nosotros y demostrarnos todo su amor. Y eso era lo que estaba viendo aquí Gedeón. Y nosotros necesitamos recordar entonces que la iniciativa siempre la hace Dios y no importa la persona. Como dice 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27. En cambio Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios muestra su gloria cuando escoge lo que nosotros no escogeríamos. Cuando usa lo que nosotros no utilizaríamos y lo usa con poder. Y Dios se glorifica. Wow. Dios comenzó una relación con Gedeón. Allí en el fondo del lagar. Allí comenzó una relación con Gedeón. Dios tomó la iniciativa, como lo ha hecho con muchos de nosotros. Dios es el que toma esa iniciativa. Y la iniciativa de Dios siempre merece una respuesta, siempre. Siempre. Y allí estaba Gedeón, que Gedeón estaba lleno de miedos, de incertidumbres, de cuestionamientos profundos. Estaba lleno de esos. Pero el llamamiento de Dios, la iniciativa de Dios merecía una respuesta de Gedeón. Y él pudo haberle dicho al Señor, yo no puedo creer en ti, yo no puedo seguirte a ti si tú no nos entregaste a los madianitas. Él podía hacer eso, pero eso no fue lo que hizo, sino que aceptó el llamado de Dios. Ahora, para este llamado de Gedeón, para él comenzar a caminar con el Señor, necesitaba hacer un primer gran paso, y era un gran paso. Necesitamos considerar un momento lo que significaba que él destruyera el altar a Baal y el poste a Acera. Necesitamos considerar realmente lo que significa eso, porque si ya el pueblo entero había hecho lo malo delante de los ojos de Dios, que eso es el lenguaje del Antiguo Testamento de que estaban en idolatría. O sea que ya eso era lo que ellos hacían. Iban a los dioses en vez de acercarse al único Dios verdadero. Ellos se iban a los dioses, a Baal y a Acera. Y esto es algo que el pueblo hacía y su familia hacía. Y él tenía que romper. Y cuando él rompía, no era solamente una marca de que rompo con lo que yo hago, sino que es rompo con lo que yo hago, pero todos los que después vean este altar roto, yo estoy diciéndoles que lo que ellos están haciendo es malvado.
que Dios lo aborrece. Estoy marcando no solamente mi vida, estoy marcando la vida de los que tengo a mi alrededor. Eso es lo que Gedeón tenía que hacer. Por eso es que a Gedeón le temblaron las rodillas y tenía miedo. Y dice la Escritura que él no fue al mediodía solo allí, rompió el altar y el poste. No fue él solo al mediodía, sino que como tenía miedo, buscó 10 siervos. Y en la noche, donde todo el mundo estaba durmiendo, allí fueron y derrumbaron eso. Cosa que al otro día, cuando el pueblo se dio cuenta de lo que había pasado, lo querían matar. Y tuvo que salir el papá de él a defenderlo, porque él no se atrevía. Y el papá fue el que lo defendió. Así que cuando nosotros abrazamos ciertas cosas y las ponemos como que esto es lo que rige mi vida, como estaba haciendo este pueblo, eso cambia nuestra manera de ver el mundo. Y si lo que estamos haciendo se opone a lo que Dios quiere, cuando Él hace un llamado a nuestro corazón, nosotros tenemos que romper con eso. Un ídolo en el Antiguo Testamento es presentado como una imagen física o material, una figura que representaba una realidad o un ser considerado divino y que por lo tanto era objeto de culto. En el Nuevo Testamento Pablo amplía ese significado cuando dice que la codicia es una forma de idolatría, pero la codicia está en el corazón, no es algo erigido por manos humanas en ese sentido, sino que es algo que está en el corazón. Así que la idolatría para Gedeón era algo físico que iba a destruir, pero para nosotros no necesariamente. Puede ser algo que está erigido en nuestro corazón, como el ejemplo que Pablo da en la Escritura de la codicia. A veces el ídolo somos nosotros mismos, como muchas veces hemos dicho. A veces incluso nuestros hijos, que los idolatramos. En vez de verlos como hijos, los vemos como dioses. Eso puede pasar, pasa. Lo primero que Dios exigió de Gedeón fue entonces que destruyera esas falsas expectativas de seguridad. Porque si los madianitas estaban yendo allí y se estaban robando lo que ellos cultivaban, significaba entonces que ellos no tenían sustento, no tenían qué comer. Y tanto Baal como Acera eran conocidos como los dioses de la fertilidad, los dioses de la abundancia. O sea que ellos estaban descansando en que ellos iban a poder tener algo que comer en esos dioses que no podían hacer nada. Por eso Dios va y irrumpe y dice, no, Gedeón, no es tu trabajo, no es el sueldo que tú te ganas, no es tu posición, no son tus estudios, Gedeón. No le dice eso a Gedeón, estoy hablándole a ustedes. No es eso, el que provee a tu casa soy yo. Eso es lo que decía Dios. Y como el que provee a tu casa soy yo, vete y rompe aquello, porque a mí no me gusta eso. Jehová es un Dios celoso, dice la Escritura. Ahora, el desaprender nunca es sencillo, porque ese detox es un proceso siempre complejo que levanta inseguridades internas, siempre va a levantar inseguridades internas y nos hace medir fuerzas con gente que está afuera, que está acostumbrada a vivir de esa manera. Siempre es así. O sea que esas inseguridades que nos surgen cuando nosotros de primera nos lanzamos a la obediencia, eso es normal, tiene que pasar, porque estamos acostumbrados a vivir de una manera incorrecta y cuando empezamos a vivir de manera correcta nos sentimos inseguros porque como que perdimos el control que nunca tuvimos. Y no solamente eso, sino que empezamos a medir fuerzas con los que estuvieron alrededor, porque ellos decían, pero ven acá, pues si toda la vida lo has hecho de esta manera, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué lo estás haciendo de esta manera ahora? Tú estás diciendo que entonces como yo lo hago está mal. Ahí llega el miedo. ¿Y qué hacemos con ese miedo? Dice la Escritura en Mateo 6, en la primera parte del versículo 24, que nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. O sea que una vez se abre esta relación con Dios, una vez Dios toma esta iniciativa, nosotros tenemos que dejar nuestra manera vieja de vivir. Y el problema aquí es que muchas veces nos falta la valentía
para hacerlo. No tenemos la valentía para hacerlo. Gedeón no tenía valentía para hacerlo. Punto número 2, cuando falta la valentía, nos llenamos de coraje. No son sinónimos, muchas veces se utilizan como sinónimos, valentía y coraje, pero no son sinónimos. ¿Verdad? Yo fui a un diccionario, Joshua. Fui y busqué un diccionario, un chiste externo, ¿verdad? Joshua me estaba haciendo bullying los otros días. Porque a mí me gustan los diccionarios. Y él, en serio, brother, sí me gustan los diccionarios. ¿Qué puedo decir? Pues yo fui al diccionario y cuando fui al diccionario pensé en Joshua. Y decía, Señor, que mucho amor tú me has puesto en el corazón para Joshua. Te amo, brother. Es broma. Pero fui al diccionario y busqué lo que significa valentía. Pero no fui a cualquier diccionario, sino que fui a buscarlo en un diccionario psicológico. Y valentía dice que es la cualidad innata que tienen algunas personas de poder enfrentar situaciones difíciles o dolorosas sin miedo. Wow. El coraje, decía el mismo diccionario, es la decisión de enfrentar situaciones difíciles o dolorosas a pesar del miedo. Y también decía que es común poder ejercer este coraje o valor, le podríamos decir también, es común ejercerlo si la causa que hemos abrazado es una causa digna, que creemos fielmente en ella y estamos dispuestos a dejar a un lado nuestro miedo y hacer lo que la causa exige de nosotros. Así que Gedeón no tenía valentía, tuvo que recurrir al coraje. Como dije ahorita, esperó a la noche y buscó 10 criados. Pero no solamente eso, sino que en el momento donde Dios le dijo, ve y ataca a los madianitas, si tienes miedo, búscate a fulanito y ve allí y métete al campamento del enemigo y lo que vas a escuchar te va a alentar el corazón y lo vas a querer hacer. O sea que Dios sabía que había miedo en el corazón de Gedeón, porque Gedeón inmediatamente eso fue lo que hizo. Y allá escuchó que alguien tuvo un sueño, estaban explicando el sueño que tuvo y decía que era como un pan que rodaba y rompía el campamento y el que lo interpretó dijo, ese pan es Gedeón, que vienen a atacarnos. Y de ahí Gedeón salió que danzaba en un pie. Dijo, lo que Dios dijo, mira, lo vamos a hacer, ¿verdad? Y ahí surge todo esto. Y hay varios momentos en estos capítulos, 6, 7 y 8 de Jueces, que vemos cómo Dios utiliza cosas para alentar el corazón de Gedeón y que se atreva a hacer lo correcto. Que pueda tener el coraje cuando le falta la valentía. Y como ya entonces Gedeón había dejado a un lado sus ídolos, estaba fuera de su zona cómoda. Y cuando nosotros estamos fuera de nuestra zona cómoda, es como soltar las riendas de nuestra vida en manos de Dios, de este Dios soberano. Y ese dejar todo en las manos de Dios puede incitar miedo, pues es algo que nunca hemos hecho. Es algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Pero necesitamos entender que la causa es justa y es buena. Ese mismo diccionario de psicología que busqué decía, un comentario, y decía que ante las decisiones que nos da miedo tomar, podemos quedarnos atrapados en un mar de pros y contras y justificaciones mentales que la bloquean, o sea, que bloquean la decisión y crean gran ansiedad. O sea, que ahí la capacidad de uno quedarse encerrado ahí en la decisión, si lo hago o no lo hago, me muevo o no me muevo, me quedo donde estoy, me quedo en neutro. De hecho, quedarse en neutro es hacerlo, no hacerlo, ¿verdad? Así que no es neutro realmente. Así que, ¿qué hago? Quedarse ahí dice que produce mucha ansiedad, mucho miedo. O sea que si tienes miedo en no tomar la decisión por lo correcto, no lo quieres hacer porque te da miedo, mejor me voy a quedar aquí. ¿Sabes qué? Te va a dar más miedo. Te vas a llenar de ansiedad. Eso es lo que decía. Y nosotros necesitamos entonces cultivar nuestra relación con el Señor, cultivar nuestra relación con Cristo, para que podamos entender que Él es el gigante. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
¿Cómo voy a tener miedo de alguien si Dios es el que me está moviendo, me está enviando? Si yo le estoy obedeciendo a Él, ¿a quién le voy a tener miedo? Cuando nosotros entendemos esto, cuando entendemos quién es el que nos envía a hacer lo correcto, nosotros podemos lanzarnos a hacer lo correcto. Ya no tenemos que depender de nuestra cuenta de banco, o de los estudios que tuvimos, de nuestro trabajo, de las relaciones sentimentales que tenemos, con quién estamos casados, en la familia en que estamos, ¿verdad? No, yo soy de esta familia, ya eso vuela en canto, nada de eso. Nada de eso, porque eso no es lo que nos sostiene, es Dios, es el gigante que está a nuestro lado. Y ahora yo puedo hacer lo correcto porque es que Dios es el que me envía. La vida cristiana entonces es un caminar en coraje o en valor. No coraje de molestia, de pelea, ¿verdad? Coraje en inglés, courage. Coraje en español. Lo que pasa es que usualmente decimos coraje cuando hablamos de molestia, de que estamos enfogonados. Pero eso no es valor. Caminar con este valor, caminar con este coraje, es lo que la vida cristiana es, lo que conlleva. Es enfrentar nuestros miedos, una y otra vez, toda la vida. Y por supuesto, sobrepasarlos. Hermano, la causa de Cristo merece nuestra alianza. El mensaje de Cristo merece nuestra alianza, merece que nosotros abracemos su palabra, su mensaje, sus estatutos, su dirección, merece que nosotros lo abracemos, porque no son cualquiera estatutos y no es cualquier persona el que los da. Es Dios. Estamos abrazando a Dios. Estamos abrazando la máxima existencial, Dios, de donde sale el ser, de donde sale todo lo que existe. A Él es que abrazamos. En Cristo nosotros podemos lanzarnos a hacer lo correcto. Lo cual me lleva al tercer punto. El coraje nos sirve para hacer lo correcto. El coraje nos sirve para hacer lo correcto. Eran 300 hombres nada más con los que Gedeón tenía que enfrentarse al ejército. No solamente tuvo que destruir el altar y el poste, tuvo que lanzarse a la guerra. Primero tenía miles y miles y miles y Dios le dijo, no, bájale el número porque después te guías tú por ahí que fueron ustedes y no son ustedes el que va a darle la victoria, soy yo. Bájame esos números. Y llegaron hasta 300, que la historia de cómo llegaron a 300 está brutal, léala, ¿verdad? No se la voy a decir aquí. Algo tengo que dejar fuera. Así que con 300 hombres nada más se enfrentaron un gran ejército. Y no solamente eso, sino que estaba enseñando al pueblo a quién rendirle devoción con sus acciones. O sea que la labor a la cual Dios envió a Gedeón fue una súper labor. Pero Dios estaba con él. Y el coraje fue el que ayudó a Gedeón a hacer lo correcto. Y hacer lo correcto es lo que Dios nos manda hacer. Lo que sea que Dios nos manda hacer, eso es lo correcto. Puede ser que en la mañana de hoy, mientras tú escuchas esto, y acabo de decir que cuando nosotros tenemos algo que hacer y vamos y hacemos lo correcto, eso siempre es lo que Dios quiere, que hagamos lo correcto. Pues es posible que usted piense, bueno, ¿cómo yo aplico esto a mi vida? Porque está chévere Gedeón, está chévere, lo leo y hasta cierto punto hasta me puede entretener, pero es la palabra de Dios que es más cortante que una espada de doble filo, así que se supone que venga y entre a mi corazón y me corte. ¿Cómo esto me aplica a mí? ¿Cómo yo me aplico esto a mí? Pues es posible que tengas alguna relación que tú no has querido enfrentar, que tú sabes que te toca a ti dar el paso y buscar la restauración de esa relación y no lo has querido hacer, a lo mejor es por orgullo o a lo mejor es por sea lo que sea, pero tú sabes que necesitas hacerlo y Dios, que quiere que hagamos lo correcto, te está enviando a hacerlo. ¿Y qué se supone que tú hagas? ¿Que te quedes ahí con tu miedo? No, se supone que tú vayas y lo hagas. Que eches a un lado el miedo y cualquier otra cosa que has levantado como ídolo y vayas y lo hagas. O quizás entonces la situación es en otro lado, a lo mejor es en tu trabajo, que siempre, desde que recuerdas, siempre has participado de una actividad que tú sabes que es inmoral.
Y estás participando de esa cosa en tu trabajo y a lo mejor no eres tú solo, a lo mejor hay un par de compañeros que hacen lo mismo junto contigo, pero tú sabes y que tú sabes de que sabes que está mal, pues a lo mejor es momento de pararte en la brecha y decir, yo no puedo participar más de esto. ¿Y qué hago con las consecuencias? Pues recibir las consecuencias. Porque el que está parado a tu lado no es tu jefe, no son tus compañeros. El que está parado a tu lado es el Señor de señores, el Rey de reyes. Es a Él a quien estás agradando. Cosa de que si pierdes todo, pierdes el trabajo, pierdes reputación, no importa porque le obedeciste a Él. El miedo se disipa cuando abrazas la causa correcta y ahí tienes el coraje de ejecutar y hacer lo correcto. O a lo mejor lo correcto es otra cosa. A lo mejor hay una situación en la familia, hay un problema serio en la familia, que hay que hacer algo al respecto y como que todo el mundo se queda para atrás. ¿Sabes qué? A lo mejor es que te toca a ti hacerlo. A lo mejor te toca a ti ir y hacer lo correcto. Y cuando tú haces lo correcto, a pesar del miedo, honras a Dios, honras a la persona que estás ayudando y créeme que te vas a llenar de gozo. Porque eso es algo peculiar de hacer lo correcto, ¿verdad que sí? Cuando nosotros hacemos lo correcto, quizás al momento de hacerlo, tengo miedo, no lo quiero hacer, pero cuando lo haces, que tú sabes que agradaste al Señor, tu corazón se llena de gozo. ¿Se acuerdan ahorita que decíamos que en todo momento regocijaos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se hace eso? En obediencia. Cuando obedeces al Señor en todo tiempo, que siempre estás buscando obedecer al Señor, danzas en un solo pie y estás ahí todo el día. Todo el día. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que el gigante que tienes a tu lado te mandó a hacer. No se trata de los otros. No se trata ni de ti mismo. Se trata de qué es lo que quiere Dios. Pues vamos a hacerlo porque no lo estamos haciendo. Yo voy a hacerlo. Yo quiero hacerlo. De eso es que se trata. Eso fue lo que Dios estaba trabajando en el corazón de Gedeón. Eso es lo que Dios está trabajando en nosotros. Pero pastor, es que yo soy débil. Yo no, esas convicciones que usted está diciendo, yo las siento bien débiles en mí. Voy a compartir otra porción bíblica, que es lo que Dios también le dice a Gedeón. En Jueces capítulo 6, versículo 14, una palabra que yo necesito también. Yo les dije ahorita que a mí me dan estas incertidumbres también. Yo no estoy exento. Y Jueces capítulo 6, versículo 14 dice: entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Y uno dice, pero ven acá, pues si Gedeón acaba de decirle al Señor que él era débil, que era del clan más chiquito, de la tribu más pequeña, ¿sabes? No había manera de él hacer nada de eso. Él le dijo que era débil. Y justo después que se lo dice al Señor, el Señor le dice, ve tú con la fuerza que tienes. ¿Qué fuerza? ¿Qué fuerza tú estás hablando? Con eso que tiene, chiquitito. Con eso, ve. Pero ¿y cómo lo hago? Por la segunda parte. Yo soy quien te envía. Ahí está la fuerza. Yo soy quien te envía. No eres tú. Que tengo miedo, me tiemblan las rodillas. Pero ¿quién te envía? El Rey de Reyes. Lánzate. Es el Rey de Reyes. He's got your back. No solamente he's got your back, ¿verdad? Está al frente de ti también. Está al frente y está atrás, como en el pueblo de Israel, ¿verdad? Él es el que te envía. Él fue primero que tú. Él va primero que tú. Y después te cubre. No tengas miedo. Gedeón, no tengas miedo, lánzate. Yo soy el que te estoy enviando. Entiéndelo, soy yo que te envía. Haz lo correcto, Gedeón. Haz lo correcto porque yo te digo que lo hagas. ¡Hey, soy yo! Dios. Ese es quien envía. Siempre Dios nos envía a obedecer su palabra. Siempre. No sé qué hacer, voy a orar para que Dios me dirija. Vea su palabra. Ahí tiene su dirección.
No, que no sé qué hacer. Haz lo correcto. ¿Y cómo yo sé lo que es correcto? Ve a su palabra. Ahí están las instrucciones. Ahí está la guía. Obedécele. Gózate. ¿Verdad? Porque a veces decimos, yo me voy a someter. Me voy a sujetar a esta palabra. Y uno dice, diache, eso suena como que algo, como que tú no quieres hacerlo. Sí, me voy a someter, me estoy sometiendo. ¿A quién tú te estás sometiendo? Al Señor. Ah, pues no es así, es yo me estoy sometiendo al Rey de Reyes, al Dios que es perfectamente santo, el Dios que es amor, el Dios que es eternamente bueno, el Dios que quiere lo mejor para mí, y lo mejor para mí es Él. Si yo tengo que dejar cosas, las dejo porque es a Él a quien yo quiero tener, no es lo demás. Y entonces cuando tú pones en esa balanza, bueno, pero mi comodidad, mi comfort versus Dios, ¡pran! Se rompió la balanza, se rompe la balanza. Pero es que tengo miedo. Sí, abraza la causa, abraza lo que Dios te está diciendo, la palabra de Él, la dirección que Él te da. No solamente la dirección que Él te da, sino que antes de darte la instrucción, porque yo no sé si usted se dio cuenta, pero antes de Dios decirle a Gedeón, haz esto, aquello, más a lo otro, Dios llegó primero a él y le llamó. O sea que Dios primero tomó la iniciativa y así mismo ha hecho con nosotros. Cuando Dios nos envía, Dios no nos envía ahí al garete. Primero Él llegó a tu vida y te llama hijo. Y ahora nosotros podemos decir, como decía Pastor Juan ahorita, Abba, Padre, es papi el que nos está enviando. Si papá es el que nos está enviando a hacer lo correcto, gózate. Esa sujeción no es una sujeción en tristeza. El someterse a la voluntad de Dios no provoca tristeza. Quizás provoca miedo al principio, claro que sí, porque no es lo que estamos acostumbrados. Nuestro corazón siempre va inclinado hacia el pecado. Pero gozo es lo que va a provocar en tu corazón, siempre. Y Dios va trabajando poco a poco para que tú vayas abrazando esa certeza de quién es Él, de lo que Él está pidiendo de ti. Y te va a pasar como Gedeón también, porque Gedeón no se quedó en el miedoso del principio. Siempre tenía sus issues con el miedo, claro que sí, hasta el final. Pero si tú examinas de cerca esa historia, te vas a dar cuenta de que según fue progresando la historia, el character development que tenía Dios con el corazón de Gedeón también se fue modificando y también Gedeón fue creciendo. Y eso va a pasar con nosotros. Quizás la primera decisión, tú dices, diache, ¿cómo yo le meto a esto? Yo tengo miedo. Pues esa es la primera decisión, la decisión número 500. Porque les dije ahorita que es un caminar en Cristo, ¿verdad? Les podía decir que es la decisión número 3, pero no es real, ¿verdad? Porque es una vida. Nuestra vida en la decisión 500 no va a ser igual que la decisión número 1. Pero tienes que dar la primera para llegar a la 500. Si no das la primera, no llega a la 500. Y son 500 decisiones gozándote en el Señor. ¿Usted entiende eso? O sea, al final de su vida, a lo mejor el Señor se afronta, ¿verdad? O te ve, te abraza, te dice, ¿tú sabes cuántas decisiones tú tomaste por mí? A mi favor. Mira, son tantos trillones, qué sé yo, qué diache, gózate, entra. Voy terminando con esto. Vamos a ver si podemos cerrar aquí. Si hoy tú escuchas todo esto y a lo mejor dices, ves que yo soy como que medio miedoso, yo soy medio Gedeón, bienvenido al club. Bienvenido al club. ¿Cómo se llama el club? El cristianismo. Bienvenido. Somos todos unos Gedeones. No que somos todos unos Nando, solo es lo que quise decir. Nando es uno, ¿verdad? Bien, se acabó el chiste. Somos todos unos Gedeones, somos todos miedosos, todos. Somos frágiles, todos. Somos polvo, dice la palabra. Todos somos así, somos vasijas de barro, dice la palabra. Lo que está dentro es el tesoro, no somos nosotros. Todos somos así, todos somos frágiles, todos somos débiles, todos. Pero ¿quién está a nuestro lado? Hoy es un buen día entonces a comenzar a ser audaz, a abrazar el coraje, a actuar con valor. Hoy es buen día para eso. ¿Te falta la valentía?
A muchos de nosotros nos falta valentía. O a lo mejor tú tienes valentía para algunas cosas, como para tirarte de un avión, o para irte a, ¿verdad? Toro Negro, yo no sé, Toro Verde, something like that, que te puedes tirar, ¿verdad? A lo mejor para eso tienes valentía, pero para el momento de decirle que no, cuando tienes que decir que no, ese es el momento en donde no la tienes. Pues abraza el evangelio. Abrázate del Señor que te está mandando a que digas que no, o a que digas que sí. Hoy es un buen día para comenzar. Nuestra fuerza para hacer lo que Dios espera de nosotros no depende de nuestra capacidad. Recuerden que a Gedeón le dijo, ve con tus fuerzas que eran así chiquititas, yo te envío. Las fuerzas nuestras no provienen de nuestra capacidad, del mollero nuestro, de lo que yo puedo hacer. El miedo nuestro no lo vencemos porque es que yo soy poderoso y lo puedo vencer. El miedo lo venzo por a quien abrazo. Yo abrazo a Dios, se fue el miedo. Donde está el amor no puede haber temor. Una anécdota curiosa, voy a tratar de hacerlo bien rápido. Porque les dije que yo soy un Gedeón, ¿verdad? Antes de yo recibir a Cristo, yo era todavía soy medio miedoso, vamos a decir la verdad. Pues, imagina, estoy predicando aquí, yo les digo una mentira desde acá, tú sabes, puede caer un rayo, un chiste. Pero yo antes de recibir a Cristo, yo recuerdo una cosa bien sencilla. Por las noches chequear las puertas de mi casa, eso para mí era de terror. Ir a la puerta del family, que es un sliding door de cristal, y tener que enfrentarme así al patio. No habían verjas ni nada. O sea, abrir las cortinas y chequear si eso estaba cerrado, para mí es como que voy a entrar a encontrar a Freddy o qué sé yo, tú sabes. Va a venir alguien con un cuchillo, me van a matar, ¿sabes? Eso era lo que yo sentía. Me daba terror. De repente un día, después de que me reconcilio con el Señor, un día me toca revisar las puertas. Y cuando me voy yo, no me dio miedo. ¿Por qué no me dio miedo? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién me va a hacer daño? Le podrán hacer daño a mi alma. Podrán hacer lo que les da la gana con mi cuerpo. Podrán tocar mi espíritu. Podrán tocarme a mí realmente. Nadie me puede hacer nada. Esa es la causa que yo abracé. Y me di cuenta ese día. Y no fue algo ni que pensé, ¿verdad? Dios toma la iniciativa en rescatarnos. Dios ya tomó la iniciativa de rescatarnos en Cristo Jesús, en el Calvario. Él tomó la iniciativa, entregó a su Hijo Jesús porque nos amaba y nos ama, y porque también tenía que ser satisfecha su santidad. En Cristo se cumplió ambas cosas. En Cristo la santidad de Dios se cumplió. El peso de todos nuestros pecados fue pagado por Él en la cruz. Y también se demostró que nos amaba porque entregó lo más preciado. Y Jesús fue y se entregó por nosotros. O sea, que Cristo tomó la iniciativa de tener una relación con nosotros. Y ahora nosotros podemos tener esa relación con el Padre cercana. Decirle, papi, Abba Padre. Ese es nuestro Dios, quien nos ama. Y ese es el Dios que como hijos que nos abraza y nos sienta en su casa, nos dice, tienes que hacer esto de esta manera y no de esta otra manera. Y ahora nosotros podemos hacerlo. Tenemos la capacidad de hacerlo porque papi nos envió, y papi es el que entonces nos da la fuerza para hacerlo. El Espíritu Santo en nosotros es el que nos impulsa a hacer lo correcto. Él es el que nos da el dominio propio. Ahora lo podemos hacer. Necesitamos ejercitarlo, eso. Dios fue trabajando en el corazón de Gedeón, y lo vemos porque al final de la historia Gedeón no es el mismo hombre que empezó, y Dios está trabajando en el corazón nuestro también. Y lo que Dios comenzó, dice la Escritura que Él lo va a completar. La obra que Él comenzó la va a completar en nosotros. ¿Qué nos toca a nosotros? Accionarla, accionar su palabra, accionar su dirección con gozo. Someternos con gozo, sujetarnos con gozo, hacer lo correcto. Y yo no pretendo dar todos los ejemplos aquí porque tendríamos que hacer un survey y preguntarle a cada persona qué significa hacer lo correcto en tu situación. Pero tú sabes qué es lo que significa hacer lo correcto. En tu corazón tú sabes. Y Dios hoy te está diciendo, tú sabes lo que es correcto. En mi palabra está y yo he dado dirección para eso, hazlo. Haz lo correcto. Hoy Dios está diciendo, Rick,
Tú sabes lo que hay en tu corazón porque yo lo puse ahí, porque no es a ustedes nada más. Dios me lo dice a mí también. Y tú tienes que hacerlo. ¿Qué tal si lo haces? Hazlo. Yo soy el que te envío. Yo voy a estar contigo. Y si hay consecuencias en el camino, las consecuencias las vas a enfrentar conmigo. Eso es lo que dice el Señor. Estaré con ustedes hasta el fin del tiempo. Fuera el temor. Fuera el miedo. Fuera la ansiedad. Fuera todo eso. ¿Qué tal si abrazamos al Señor? ¿Qué te pareció el tema de hoy? Déjanos tu comentario o pregunta en nuestra página de Facebook Verdad y Fe. Oramos para que este podcast sirva para darte herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en verdadyfe.com. Gracias por estar con nosotros.